Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta nueva edición de Debate y Propuesta. ¿Qué tal? Buenas noches. Naturalmente que hoy es un día especial, estamos a horas de las PASO y lógicamente trataremos de dar un pantallazo de lo que suponemos puede acontecer el próximo domingo, en particular en nuestra ciudad. Hacemos este programa Rosa Verón, Miguel Grancheto, Ulises Portillo, Ricardo Figueira y Osvaldo Luciani. Somos todos los que sabemos que es cambiar, o más de lo mismo. Estoy convencida que junto a Javier Milei en la presidencia y yo aquí en nuestra municipalidad haremos un futuro mejor para cada uno de los colonenses. Los acontecimientos que se vivieron en Jujuy sin duda tuvieron mucha repercusión en todo el país. Nuestra ciudad no ha sido ajena. Era una buena pregunta saber qué actitud se hubiese tomado en nuestro medio si esos hechos se hubiesen replicado aquí en Colombia. En esta oportunidad conoceremos la versión de Rosana Cejas, de Guillermo Alonso y también de Juan Carlos Lavatelli. No, por supuesto que eso. Uno milita, uno es trabajador, ha pasado por situaciones y siempre la violencia se repudia. Como decís vos, estamos militando para Libertad Avanza. Javier Milei es uno de los que más pregona de construir sin violencia, construir sin agresión, defender los derechos que tenemos todos los argentinos y establecidos por nuestra Constitución Nacional. Por supuesto que los hechos de violencia se repudian, sean donde sea. Hemos vivido realmente nosotros, mi familia, hechos de violencia que anhelo no se repitan más, realmente. Primero, por supuesto que no comparto eso. Sí entiendo el derecho del trabajador a reclamar, sí, por supuesto que lo entiendo. Y no de ninguna manera se debería violentar a los trabajadores, lo que permitiría de ninguna manera. No se aplicaría en Colón entonces. No. Yo soy enemigo totalmente de una represión, es decir, estoy de acuerdo que la gente se exprese y si se quiere quejar que se queje, ¿no es cierto? Pero también tenés que pensar que también del otro lado hay gente que a lo mejor está en contra con los pensamientos de los que se quejan o quejarse en forma pacífica, porque me parece que lo que hicieron con la legislatura tampoco es bueno. Es decir, ahí se dijo que los maestros eran los que se habían quejado, los maestros sí se quejaron, pero en forma pacífica. Lo que pasó, esa represión que se hizo hacia las personas que tiraban piedras y rompieron, cosas que después a la ciudadanía le cuesta dinero, ¿no es cierto? Entonces, que se queje la gente, estoy totalmente de acuerdo. Con la represión no estoy de acuerdo, pero que se queje en forma pacífica. Igualmente se habló mucho de Jujuy, porque se habló muchísimo de Jujuy, pero lo que no se habló nunca fue de lo que pasó con la muerte de esta chica en el Chaco.
Eso, la mayoría de los medios, es decir, los medios lo trataron, los que no lo trataron fueron los gobiernos de orden nacional y provincial. Se callaron la boca y tanto que se habla de género, de la violencia de género, en eso no se dijo absolutamente nada. Yo creo que por sobre todas las cosas, lo que tiene que primar es el diálogo, por sobre todas las cosas, ¿no? Y creo que yo no sé si podría llegar a darse una situación de semejante magnitud en el ámbito de Colón. Yo creo que si recordamos los saqueos en el 2001, bueno, nos sorprendió porque quedamos, no fueron muchas localidades chicas que ocurrieran cosas como esta, como la que ocurrieron en Colón. Han pasado 22 años y yo todavía me sigo preguntando qué es lo que pasó realmente ahí. Y en esto yo creo que tenemos que apelar al diálogo, creo que tenemos que apelar a encontrarnos y encontrar las soluciones y las problemáticas que son las causales, que puedan ser las causales de eso, ¿no? Y después, bueno, sí, indudablemente que encaminar dentro de la ley todo lo que se pueda encaminar, porque así corresponde, los Estados de Derecho, cada uno tiene derecho a reclamar lo que le corresponde, en todos los órdenes, Luciani, eso en todos los órdenes. Cada uno tenemos la obligatoriedad, para eso existen las normas constitucionales, las leyes y las reglas de convivencia, en donde tenemos que reclamar lo que nos corresponde. Pero también dentro de las pautas lógicas, naturales y normales, ¿no? Porque ante esto no necesariamente tiene que ocurrir un conflicto gremial para que ocurra un hecho de anormalidad. Puede ocurrir una disputa personal entre personas y también tenemos esas situaciones como hemos vivido, ¿no? Entonces creo que las normas de convivencia creo que las debemos respetar. Quienes gobernamos y quienes somos parte de la comunidad. Creo que eso estamos dentro de lo fundamental, ¿no? Es decir, creo que no debemos apelar más allá de lo que corresponde. Creo también que es muy importante la escucha atenta ante algún reclamo o algún conflicto que se pueda dar. Siempre la comunicación es una herramienta que nos va a permitir llegar a buenos resultados. Y la empatía por el otro, ¿sí? ¿Cómo me vería yo si me pasara tal situación? Pero siempre el diálogo es la base de todo. Se viene un municipio más cerca de nuestros vecinos. Vecino de Colón, este es el verdadero equipo de Juntos por el Cambio. Es Juntos Colón. Acompáñenos con su voto y no acepte imitaciones, porque este año hay equipo. Jujuy está presente en nuestra ciudad,
por lo menos ante la opinión de diversos candidatos que explicaban cuál es su pensamiento ante situaciones que se pudieran replicar parecidas en nuestro medio. Ahora vamos a escuchar a Gabriel Di Victo, a Javier Fidalgo y también a Roberto Neira. Es una interesante pregunta. Hace 2 sesiones atrás, el bloque oficialista del intendente presentó un proyecto de resolución en protesta de la forma de actuar del gobernador Morales, y yo salí a defenderlo en ese momento. O casualidad, 2 días después visitó Pergamino y fui a verlo. Son 2 cosas distintas, que se mezclan por necesidad política. Una cosa son los acontecimientos en la ruta con la protesta de los pueblos originarios y de los docentes, y otra cosa es la prendida de fuego en el edificio legislativo de Jujuy. Son 2 cosas, 2 hechos totalmente distintos. Si me hablas del primero, es un tema que políticamente hay que solucionarlo en una mesa de diálogo, así como se solucionan las paritarias, ¿sí?, de distintos gremios, porque esa gente está protestando por sus derechos. Tienen derecho a protestar, como así también tienen derecho a dejar que la gente pase por la ruta y circule libremente. Con respecto a los hechos del fin de semana del día martes, que fueron al Congreso, digamos, al Palacio Legislativo de Jujuy, y lo prendieron fuego y quemaron autos de propiedad privada, todo eso, ahí valga la represión policial, si es que se llama de esa forma, o por lo menos tiene que salir las fuerzas de seguridad a parar esa locura. Porque si no, no tenemos límite. Si no, no hay ley. Corremos para un lado la ley y hacemos cada uno lo que querramos. Y ahí hay que poner un límite, y es el Estado el que tiene que poner los límites. Si yo, siendo intendente del Palacio Municipal, entran un grupo X de personas a romper y prender fuego todo, tengo que llamar a la autoridad policial y las fuerzas de seguridad para que vengan a repeler el accionar delictual de esas personas. Porque así pasa en tu domicilio también. Es muy sencillo. Trasladémoslo al ámbito privado. ¿Por qué debo dejar que una persona ingrese a mi casa, a romperme todo y a prenderme fuego en mi casa? ¿No es cierto? ¿No vienen las fuerzas de seguridad y la policía a pescar infraganti a esa persona y se la llevan detenida? Es exactamente igual. Por eso, no hay que mezclar los 2 hechos que sucedieron en Jujuy, uno totalmente válido y totalmente un reclamo que tiene todo el derecho a hacer la gente de los pueblos originarios y los maestros de la zona, pero no hay que mezclarlo con los hechos vandálicos y delictuales del día martes, creo que fueron, posteriores a ello. Son 2 cosas distintas que lamentablemente se usan mal, o la política los usa mal, depende para un lado o para el otro, como inclinamos la balanza. Yo creo que pasa por ahí. Muy buena pregunta. Mirá, yo apoyo, de hecho nosotros estamos con la reta porque nosotros apoyamos al gobernador Morales, yo vengo apoyando su candidatura a presidente. Yo creo que el gobernador Morales ha transformado Jujuy y ha impuesto en Jujuy normas claras. Por fuera de la ley nada. O sea, si nosotros pretendemos vivir en la anomia, pretendemos vivir por fuera de la ley, no vamos a dejar de ser jamás un país bananero. Nosotros tenemos que estar. Nadie está por encima de la ley se respeta, y también se respeta el derecho a la protesta. En Jujuy se respeta el derecho a la protesta. O sea, no hubo una represión a una protesta, pero la protesta tiene reglas. Lo que no se puede cortar nunca más en la Argentina son rutas para intereses particulares, porque si no tenemos poblaciones que viven de rehenes. Aquel que vive en Capital Federal vive rehén de grupos piqueteros organizados que no dejan de ser un gran negocio de unos pocos, porque esto también hay que decirlo. Eso en la Argentina se tiene que terminar. Por eso es importante, no solo que gane Rodríguez Larreta, aunque me cae muy bien la figura de Patricia Bullrich, pero también es muy importante terminar con este modelo de kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Y el que le puede ganar en la provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof es Diego Santilli. Nosotros tenemos que terminar con este modelo prebendario clientelar que tiene un montón de argentinos de rehenes, donde no se permiten generar las condiciones para realmente salir a producir, salir a generar empleo genuino.
Estos tipos que tienen cobrándole porcentaje a la gente que tiene un plan social, si se gana, los planes sociales se le va a dar directamente a la gente. Y a la gente que no comete delitos y al que realmente lo necesita. Porque acá lo que está pasando es que el Estado termina brindándole todo y demás a aquellos que gritan, a los patoteros, a los que cortan ruta, y mucha gente que realmente tiene necesidades, que realmente necesita ser ayudada, termina siendo abandonada. Los recursos del Estado no están para aquellos que gritan más o para aquellos que delinquen. Los recursos del Estado tienen que estar para los que necesitan y tienen que estar para que el Estado crezca. Si no somos sólidos en esto, no implica ser, desde algún punto de vista, seguro alguno va a venir con la locura de decir que planteemos represión. O sea, no planteamos represión. En ningún lado. No existe la represión. Lo que planteamos es el respeto a la ley. ¿O qué vamos a seguir permitiendo? A ver, lo que pasó en la Argentina durante el gobierno de Macri, con la ley de jubilaciones. No sé, 40 toneladas de piedra, bomba molotov. Fue un desastre. Yo estaba en Buenos Aires ese día. Presencié lo que sucedió en la Plaza Congreso. Un nivel de locura política total. Para que no se aprobara una ley que si se hubiera aprobado, hoy los jubilados cobrarían más. Entonces, mentira. Son movimientos políticos que buscan causar daño y buscan beneficiarse del Estado, que no están pidiendo trabajo. Están pidiendo planes para organizaciones que ni siquiera se sabe cómo las reparten muchas veces. Yo respeto cualquier tipo de propuesta y cualquier tipo de manifestación. Yo he manifestado. Yo he hecho manifestaciones pacíficas cuando era estudiante en contra del arancelamiento, en contra de un montón de cuestiones. Yo soy alguien que me ha manifestado. Pero se fueron transgiversando las cosas hasta que se empezaron a avasallar los derechos del resto de los ciudadanos. Y esto lo vimos en la Argentina, o sea, han cortado rutas y han tenido consecuencias nefastas. Te paran una ciudad, le paran la ciudad a los que realmente quieren trabajar y que necesitan trabajar, porque no le paran la ciudad al gobierno, le paran la ciudad al resto de los ciudadanos, al resto de los trabajadores. O sea, esto tiene que quedar claro, y esto no es reprimir, es hacer que se respete la ley. El derecho a protesta está, y tiene que estar, y tiene que ser respetado, y lo vamos a defender. Con nuestra vida vamos a defender el derecho de todo el mundo a protestar, a la protesta pacífica, a manifestarse, a poder decir lo que quieran. Todo el mundo tiene derecho a decir absolutamente lo que quiera, tiene libertad de expresión. Pueden ir a hacer una protesta en una plaza, cortar una calle en un sentido, ahora no interrumpir y generar rehenes. No puede ser que generen que alguien no pueda llegar a su casa. O sea, esto no puede ser algo porque están extorsionando a la población con esta medida. O sea, lo que no podemos generar es esta extorsión a la población. Y en Jujuy también lo que pasó, prendieron fuego a la legislatura. O sea, rompieron bienes públicos. Gerardo Morales dijo, bueno, no solo que los metimos presos, porque tampoco es que se hizo más que lo que había que hacer, detener gente que estaba cometiendo un delito, no solo que los metieron presos, sino que se dijo, van a tener que pagar los daños que causaron. ¿Por qué todos los argentinos, cada vez que este grupo deciden destruir una plaza, destruir la catedral, destruir un órgano de gobierno, todos los argentinos con los impuestos tenemos que pagarlo? ¿Por qué? O sea, tenemos que aprender a convivir en paz. Es fundamental que convivamos en paz, que busquemos el desarrollo, que generemos empleo genuino. O sea, si acá lo que necesitamos los argentinos es vivir en paz, vivir tranquilos, poder trabajar, no someternos a la violencia. ¿Por qué los ciudadanos que no tenemos armas, que no usamos palos, que no queremos pelear con nadie, que no queremos tirar un ladrillo, nos tenemos que someter a esa violencia? Yo trabajo en Buenos Aires habitualmente y los veo. O sea, es violento que te pare un tipo encapuchado con un garrote y te esté amenazando tipo patotero. Hay que terminar con eso, hay que terminar con los barra bravas del fútbol, hay que terminar con un montón de cosas en la gente, hay que terminar con la violencia. Y para terminar con la violencia tiene que estar el Estado. Y el Estado tiene que tener herramientas, y las herramientas las tiene que usar. Tenemos que terminar con la violencia en la Argentina. Bueno, yo no puedo hablar de algo que todavía no sucedió en Colón. Sí, obviamente, repudiar lo que pasó en Jujuy, la represión que hubo hacia las comunidades originarias, hacia los docentes que se manifestaban por un mejor salario, en el marco, o sea, de un contexto que es lo que se va a venir. O sea, los partidos de la derecha, los que actualmente proponen un ajuste
van a ir por eso, o sea, vienen a quitar derechos a los trabajadores, para que los docentes no puedan salir a manifestarse pidiendo un aumento de sueldo, para que los trabajadores de salud tampoco puedan reclamar. Si ganan esos partidos, obviamente que lo que pasó en Jujuy es lo que se va a ver próximamente. Por eso, como te decía anteriormente, que vienen tiempos muy difíciles. Sea Larreta, sea Bullrich, sea Massa, sea Milei. Lo único que propone algo distinto es el Frente de Izquierda. Propone otra salida a toda esa crisis y bueno, en el marco del sometimiento al Fondo Monetario, como están sometidos el Frente de Todo actualmente. Estoy convencida que junto a Javier Milei en la presidencia y yo aquí en nuestra municipalidad haremos un futuro mejor para cada uno de los colonenses. Completamos esta seguidilla de versiones respecto de los hechos de Jujuy y de lo que pudiese ocurrir un hecho similar en nuestra ciudad con la palabra de Diego Nis, de Pablo Pino y de Waldemar Giordano. No, nosotros somos dialoguistas, somos personas que entre todos buscamos y encontramos la solución. Fíjate que lo que pasa en Jujuy está casi cerca del peligro de lo que es nuestra democracia. Tuve la oportunidad de los últimos 3 años de estar en el norte y la policía tiene esa autoridad y tiene tanta autoridad que cuando pasa esto, hasta como quien dice, pone la mano dura y ya pasamos por un momento de ese a donde hay compañeros de mi espacio, que es Principio y Valores, que ya hoy no están, compañeros de Moreno que han sido tirados en aviones, que han sido muertos, que han sido torturados. Por eso tenemos otra mirada de la política. Nosotros cuando decimos principios y valores es eso, es volver a recuperar esos principios que se han perdido y esos valores como los valores que había antes, cuando vivíamos en una sociedad un poco más organizada. Hoy Colón sigue siendo una ciudad chica, pero tenemos una mente como si fuera que estamos viviendo en Rosario, Buenos Aires, no nos preocupamos por lo demás. Pero a lo que decís vos, no, hay que siempre la última instancia entre la sangre y el tiempo, es preferible el tiempo y bueno, somos personas de diálogo. Mirá, yo vengo de mucho tiempo trabajando en política y me enamoró de una persona que fue Néstor Kirchner, que una de las cosas que cuentan, hay gente que lo ha visto, mirar la Plaza de Mayo y decir, nunca reprimiría una protesta social. Siempre hay muchos caminos antes de reprimir, que primero evitar los conflictos y si el conflicto está, tratar hay muchas maneras, la manera que es las maneras democráticas, el consenso, el diálogo hasta la última instancia, nunca la represión. Pero voy a preguntarte por Jujuy, que parecía que Jujuy a una persona se le ocurrió reprimir a la gente. En Jujuy se está debatiendo el país que vamos a generar, el modelo de país que queremos generar hacia el futuro. Ahí hay una modificación de una constitución que le quita derechos a los poseedores de las tierras, a la gente que vivió ancestralmente en ese lugar, a los pueblos originarios y que están reclamando por sus tierras. Parece que esa constitución nueva le está modificando, le está sacando derechos a ellos mismos.
qué va a hacer la gente sino otra manera de protestar contra eso. Pero no es una cuestión de constitucionalidad o de qué hay bajo la tierra esa, qué hay bajo esa tierra. Está el litio. Está el litio. Y si no podemos hablar de esa represión, no podemos hablar del avance sobre los pueblos originarios, no podemos hablar de estas medidas de atropello a los pueblos originarios sin hablar de lo que tienen bajo sus pies en el profundo de la tierra, que es el litio, que es un material que lo quiere el mundo. De represión, de mandar a... No. Nosotros entendemos que uno tiene que... Si hay un problema allá y hemos elegido casa por casa, día por día, es decir, hacernos cargo de los problemas, tenemos que ir a meternos en el medio del problema y el problema resolverlo. El problema resolverlo a través de la escucha, primero de buscar las soluciones. Yo no considero, digamos, que vaya a resolverse un problema a través de los palos. De hecho, se pone en peligro, digamos, que se haga una moneda corriente, esto de resolver a los golpes las cosas, se pone en peligro hasta el sistema democrático, creería yo. La historia nos ha llevado que de a poquito a veces empieza y se termina en situaciones muy oscuras. La historia argentina y no tan lejana. Entonces, no, básicamente, digamos, de ninguna manera adoptaría un tipo de, tampoco la solución, digamos, un tipo de, no quiero decir un tipo de solución así, un tipo de medida que sea pelearse con nuestros vecinos. Porque detrás de eso, yo muchas veces escucho, estuve en el sindicato entre 2015 y 2019, fui delegado sindical de un gremio del ANSES. Detrás de cada una de las medidas, a veces cuando los vecinos lo toman, muchas veces escuchan a otros vecinos decir, pero ¿por qué en vez de hacer tal cosa no hacen otra? Yo les puedo asegurar que hay al menos 20, 25 reuniones o solicitudes de esos vecinos antes de ir a reclamar enfrente de algo, de una institución o de lo que fuera. ¿Un corte de calle a uno le gusta? No, no le gusta un corte de calle. ¿La persona corta la calle, le gusta cortar la calle? No, no le gusta cortar la calle. Pero si vos vas, Rosa, 20 veces a pedir algo que te corresponde, que es justo, que ha sido analizado con personas con personas o por vos misma, porque vos tenés el bolsillo, decís, miren, yo necesito una actualización de haberes, necesito que la obra social me cubra, necesito que me resuelvan este problema. Vas 15, 18, 20 veces. Yo no puedo salir el momento de cortar la calle, decir, el momento que voy a cortar la calle, le mandamos a la policía porque un derecho constitucional de libre circulación. No, expliquemos todo. Expliquemos que vos fuiste 20 veces y yo no te atendí. 20, no 2 veces. Los sindicatos que son conformados por trabajadores, elegidos por los trabajadores y respaldados por la Constitución Nacional y Provincial, no es que salen de buenas a primeras a hacer algo que perjudique a otros, es decir, es cuando no son oídos. Entonces, si nosotros vamos a trabajar de esa manera, la verdad que no vamos a construir una ciudad mejor, si vamos a adoptar medidas de acciones directas de llevar a los palos. Así que bueno, perdón lo largo del contexto, pero creo que hay que contextualizar para decir no haría eso nunca. Somos todos los que sabemos que es cambiar, o más de lo mismo. Se viene un municipio más cerca de nuestros vecinos. Soy Javier Fidalgo y estoy acá porque coincido con vos. Necesitamos un cambio, pero cambiar por cambiar, no. Cambiar por un Estado moderno, organizado, eficiente, con menos funcionarios políticos, con menos tasas, con menos burocracia. Un municipio que esté a la altura de lo que requiere el siglo XXI.
un municipio donde se fomente el talento y donde se construyan emprendedores. Necesitamos un municipio que esté al servicio de la gente. Este 13 de agosto yo necesito que vos me apoyes a mí para que entre todos podamos cumplir este sueño. Interesantes sin dudas las opiniones de los candidatos sobre un tema que ojalá nunca tengamos aquí en nuestro medio, pero que está bien recrear para justamente conocer cuál es el pensamiento, si se quiere, político de cada uno de ellos. Rosa, ¿cómo nació la idea? La idea nació a raíz de que, bueno, fue un impacto muy fuerte, sobre todo la represión, fue una cosa terrible. Nos hizo acordar a épocas muy lejanas, bueno, no tan lejanas, pero sí antes de la democracia. Y se pensó que no iba a ser posible en épocas democráticas. Pero bueno, entonces Osvaldo me dice, ¿qué te parece si le preguntamos? Porque puede suceder en Colón también. Y me parece que Osvaldo ha notado y ha captado algunas cuestiones muy interesantes de la respuesta de nuestros entrevistados. Sí, a ver, es difícil por ahí despojar de una cuestión ideológica este tema. Uno tiene su postura ideológica, obviamente tiene su posicionamiento, pero quitándole la cuestión ideológica, me quiero quedar con algunos puntos. Por ejemplo, Divito, él separa los hechos en lo que fue la medida llevada adelante por los docentes y por los originarios, y el hecho puntual de la legislatura, como un hecho vandálico. Entonces, él considera, y creo que tal vez haya que empezar a detenerse en estos detalles, hasta qué punto un reclamo legítimo pasa a convertirse en un delito y sí necesita de algún tipo de intervención. No digo que lo que haya hecho Morales está bien, sino plantear esto, porque Divito hace la comparación del incendio de la legislatura con una casa particular. Pensalo desde ese lugar. Si fuese en tu casa particular que hay un grupo de personas y te atacan, vos vas a necesitar que alguien te defienda. Bueno, él lo plantea desde ese lugar. Por lo menos interesante para analizar. En el caso de Fidalgo, él se detiene constantemente en el término rehenes, de que el pueblo queda como rehén ante cada manifestación. Convengamos que también Javier Fidalgo ha tenido vivencias personales que explica, y a él lo posicionan esas vivencias personales. Hubo un detrás de cámara muy interesante, con vos, Rosa, muy interesante, porque Fidalgo no considera, por ejemplo, que una detención en una ruta, por ejemplo, sea algo válido. Él expone constantemente la idea de circular libremente. ¿Y qué es circular libremente? Habría tal vez que definir un poco qué es circular libremente. Si una detención, por ejemplo, de algunos minutos para informar a quien circula está bien o está mal, y contrastarlo tal vez con un peaje. ¿Por qué no? Claro, el peaje sí está establecido y legal. Pero, ¿qué surgió en el detrás de cámara, Rosa? En el detrás de cámara surgió una cuestión muy interesante, ya que aquí en Colón se hizo una protesta que fue hecha por la gente de la sociedad rural y los productores importantes. Entonces él eso no lo cuestionaba. Esto fue en el marco de la 125. Claro, tal cual. Entonces él eso no lo cuestionaba, él creía que el reclamo era concreto y real y necesario, y que estaba bien, porque además dice, según sus palabras, no se retuvo a nadie. Sin embargo, las crónicas de esta época indican que sí, que hubo retención de ambulancias y de coches y demás. Tal cual. Bueno, también algo para analizar interesante. En el caso de Neira, creo que de todo lo que dijo, muy interesante. Él plantea que si gana la derecha a nivel nacional, si gana ese tipo de gestión como la de Morales,
es como que se adelanta el modelo a seguir, es decir, ¿qué es lo que nos va a tocar cada vez que haya un reclamo? Y tal vez se replique lo de Jujuy. En el caso de Nis fue mucho más allá y dijo que él mencionó de los compañeros desaparecidos, de lo que pasó en la dictadura, y creo que el título en el caso de Nis sería "Lo de Jujuy pone en riesgo la democracia". Él lo dice en esas palabras y creo que es destacable. Pino, por el contrario, no haría un tipo de represión o de llevar adelante un enfrentamiento con la población que hace el reclamo, pero sobre todo me parece interesante lo de Pino, que lo que está en juego en Jujuy es el modelo de país. Él se enfocó más que en el hecho represivo en sí mismo, es qué es lo que está en juego en Jujuy. En Jujuy está en juego un modelo extractivista en base al litio. Y en el caso de Waldemar Giordano, también para destacar, él explica cómo son las movilizaciones y las gestiones de los reclamos, que muchas veces se insiste 20 o 25 veces, así lo nombró, en gestionar, en tratar de resolver pacíficamente un problema, y cuando ya no queda ninguna instancia más, es cuando se sale a la ruta. A mí me quedan, por lo menos abiertas, algunas situaciones con lo antes planteado, que es hasta qué punto algunos de esos reclamos no son operaciones políticas o incluso mandan camuflados operadores para deslegitimar una protesta. Digo, se empiezan a entremezclar situaciones que le quitan poder a ese reclamo. A lo mejor hay un reclamo justo y aparece un grupo de personas que vos no la conocés y que empiezan a tirar piedra, y ese reclamo que era justo, la discusión se corre y se empieza a correr hacia el lado de la violencia. Y esa violencia después termina justificando este tipo de medidas como las adoptadas por Morales. Para encuadrar el tema, me parece que hay que tener en cuenta que a partir del año 1994, con el acuerdo entre el presidente de ese entonces, Alfonsín, con Menem, se reforma la Constitución y se establece que los minerales pertenecen a las provincias. Y acá lo que está en juego, desde mi punto de vista, es nada más ni nada menos que el litio, que es el mineral importante que tiene la Argentina y que todavía localmente no lo estamos explotando. Da la sensación de que en Jujuy el gobernador lo que pretende es generar una unión con algunos privados y introducir la provincia, pero resulta que ese mineral está donde viven los primitivos habitantes de esa provincia y, por supuesto, corresponde el desalojo, según el criterio que se va a aplicar para justamente sacar el mineral. Entonces, ¿en qué cierra la reforma de la Constitución? Cierra en que, por un lado, le van a sacar las tierras a los habitantes primitivos y, por otro lado, cuando salgan a la ruta a cortarla, van a ser reprimidos porque la Constitución así se lo permite. Desde todo punto de vista, me parece que deberíamos estar en contra de este tipo de actitudes. Por supuesto, viva el litio, viva la explotación. Fundamentalmente puede ser algo importante para la República Argentina, pero no en esas condiciones. Vecino de Colón, este es el verdadero equipo de Juntos por el Cambio. Es Juntos Colón. Acompáñenos con su voto y no acepte imitaciones, porque este año hay equipo. Soy Javier Fidalgo y estoy acá porque coincido con vos.
Necesitamos un cambio, pero cambiar por cambiar, no. Cambiar por un Estado moderno, organizado, eficiente, con menos funcionarios políticos, con menos tasas, con menos burocracia. Un municipio que esté a la altura de lo que requiere el siglo XXI. Un municipio donde se fomente el talento y donde se construyan emprendedores. Necesitamos un municipio que esté al servicio de la gente. Este 13 de agosto yo necesito que vos me apoyes a mí para que entre todos podamos cumplir este sueño. El próximo domingo, por supuesto, los vecinos de Colón tendrán la oportunidad de elegir, por lo menos en las PASO, quienes pretenden que queden como candidatos para las elecciones generales. Como todo acto de estas características hay que resaltar su importancia, nada más ni nada menos que el hecho de ir a votar. Pero unas votaciones que, desde mi punto de vista, no sé si coincide Osvaldo, tienen algunas características bastante especiales o por lo menos diferentes a las anteriores. Por lo general, en las pasos o generales que hubo con anterioridad, estaba en juego Ricardo Cassi contra alguien. Siempre tuvo algún rival y siempre hubo alguna posibilidad de que alguien pudiera derrotar a un intendente que estuvo 20 años de manera consecutiva en el poder. Me parece que en esta ocasión, justamente por la no presencia de Ricardo Cassi, se abre un panorama por lo menos de tal vez 3 candidatos con posibilidades desde mi punto de vista. Y además a esto habría que agregarle, me parece, una cierta paridad realmente interesante entre los que habrán de dirimir quién va a octubre dentro del oficialismo, donde hay 2 propuestas, y también dentro de la fuerza de los opositores, que más fuerza tiene, que es Juntos por el Cambio, donde hay 4 candidatos. Me parece que es difícil atreverse a pronosticar, y eso me parece que la calle lo tiene en claro, quién es precisamente quién puede resultar el elegido. Anoche hubo cierre de las listas, por ejemplo, en el oficialismo, y la verdad es que la concurrencia fue muy importante en uno y en otro sector, en el sector de Waldemar Giordano y como así también en el de Pablo Pino. Waldemar Giordano cierra el acto proselitista pensando en el domingo, en el mismo lugar que Miguel Lavatelli cerró hace 20 años atrás enfrentando a Ricardo Cassi. En aquella oportunidad me parece que Ricardo Cassi cerró en Racing y ahora Pino lo hace en Porteño. En aquella oportunidad Miguel Lavatelli estaba en el gobierno, había sucedido a Massieri por el hecho conocido, que había sido destituido, tenía entre sus hombres principales en el gobierno a Juan Carlos Lavatelli, que era en ese momento el tesorero de la municipalidad. Bueno, por cuestiones legales no se puede hablar en términos de números, por lo menos esta última semana, pero sí, como bien decís Ricardo, las 2 fuerzas mayoritarias parecieran concentrar un alto número de votos. Y esto lo que hace también es abrir el juego. Antes casi todo lo concentraba Ricardo Cassi. Y lo interesante, también noto en estas elecciones, es que el nivel de debate se ha elevado un poquito. Progresivamente se viene elevando, es decir, yo noto que ya se están empezando a discutir propuestas. Si bien por ahí podríamos decir que en algunos casos les está faltando un poquito más de sustentación o de solidez a las propuestas, pero ya no es la chicana, ya no es ir tanto en contra del otro, están siendo muy cuidadosos, incluso hay un convenio dentro del propio oficialismo de mantener cierta neutralidad en la forma de dirigirse al otro. Tal vez lo más urticante, si se puede decir de alguna manera,
En el oficialismo es que en el spot publicitario de Pino haya dicho que, bueno, que es él o la Cámpora, como si fuese tal vez un ataque. Y no pasa mucho más de ahí. A mi criterio me parece que ha sido una campaña bastante limpia, bastante honesta, bastante limpia incluso también a nivel cartelería, pero sobre todo a nivel ataque. No ha habido tanto ataque, lo hay siempre un poco y sobre todo a nivel nacional, pero a nivel nacional, por ejemplo, queda más claro aún, y como bien hablábamos fuera de micrófono hoy, Ricardo, por la ausencia de Cristina y de Mauricio Macri, esa virulencia no está presente. Los niveles de discusión enardecidos han bajado un poco. ¿Los hay? Sí, claro, los hay. Pero han bajado un poco y acá en Colón también. Y eso me parece que hace un poco a una política un poco más responsable. Yo creo que lentamente estamos creciendo y nos estamos alejando cada vez más del alicate, por ejemplo. Bien, en cuanto a justamente la fuerza oficialista, es que tanto ahí como en la oposición se necesitan. Los votos se tienen que trasladar al candidato que pase precisamente a octubre. Ahora, ¿cuántos serán los que pasan a octubre? Miren, son 12 las listas, quizás digamos sean 13, pero... Que sepamos, claro. Sí, eran 13, pero bueno, hay uno que se descartó individualmente. De todas maneras, en los datos de la provincia sigue figurando, pero serán 12 seguramente. 3 a internas. De los cuales 3 van a internas y eliminan 5 listas. Se eliminan 3 de Juntos, se elimina uno del oficialismo y uno de la izquierda, quedan 8. Ahora, ¿van a ir 8 a octubre o irán algunas menos? No olvidar que hay que sumar el 1,5% de los votos. Parece poco, 1,5%. En muchos casos me parece que no lo es, y seguramente el hecho de que haya 12 listas y muchas otras posibilidades hará más difícil llegar al piso del 1,5. Entonces, ¿serán 8 o tal vez sean menos? Aparentemente van a ser bastante menos. En las elecciones anteriores, con los pocos partidos que había, la mayoría superaba ese 1,5%. Y hoy, al estar más diluida la votación, aparentemente algunos no llegarían. Son varios los que no van a llegar. Pero bueno, es algo atípico en este caso en Colón. Nunca se dio tanta cantidad de listas juntas. Bien, y ahora hablemos de las propuestas, que ya lo habías pensado, ya los habías mencionado anteriormente. Me parece que las propuestas en todo caso son un reflejo de las carencias que tuvo Ricardo Cassi en la ciudad. Totalmente. Digamos, en esos 20 años Colón ha cambiado y mucho, tiene pavimento, cordón cuneta, ha extendido la línea de cloacas. Comparativamente con otras localidades, mal no está Colón. Ha tenido un crecimiento, pero las propuestas se basan fundamentalmente en 3 ejes que son los más débiles de la actual administración: agua, cloacas y basura. Después hay algunos otros temas que a mí me parece inclusive más importantes que eso, pero que no han estado dentro de, por lo menos en el debate. Digamos, esta ciudad crece desordenadamente. Bueno, hay que organizarla, hay que generar una nueva ordenanza de suelos, estableciendo claramente hacia dónde se crece y no edificar como se está edificando actualmente. Hoy estamos planteando que hay agua y cloacas que escasea y vos estás haciendo varios edificios de varios pisos, no sé cuántos serán en definitiva, pero son muchos dentro de la ciudad. ¿El sistema lo resiste? Bueno, son temas que habría que debatir, como qué hacer en la 47 y 20 con la ex terminal, que hoy es un terreno vacío. Tampoco apareció mucho precisamente en este debate, y sobre todo, ¿sabés qué? Las cuestiones ecológicas y medio ambiente, y fundamentalmente cómo hacerle entender a la gente vía la insistencia o creando conciencia, cómo mejorar el tránsito, cómo evitar precisamente que el vecino no arroje basura en cualquier parte de la ciudad como lo hace actualmente. Me parece que hay muchos otros trabajos, además de aguas, cloaca y basura, entiéndase basural, que por ahí no aparecieron.
Bueno, no aparecieron muchísimos temas de gran interés, pero bueno, no son de interés general para la gente. Nos ha pasado en radio, por ejemplo, Ricardo, estar hablando 1 hora sobre contaminación ambiental y agroquímicos y entra un llamado diciendo tengo una rotura en la calle y me pierde agua. Y no tener ningún otro tema, ningún otro llamado referido a la temática que estamos hablando, porque evidentemente al ciudadano no lo toca tan de cerca, no lo vivencia el problema y por lo tanto le quita interés. Tal vez de los candidatos, voy a destacar en este caso a Javier Fidalgo, porque él ha presentado algunas propuestas interesantes y de sencillo cumplimiento que tienen que ver con la optimización de los recursos municipales. Pero más allá de eso, después, como bien decís Ricardo, casi todo gira en torno al agua, a las cloacas y al basural. Y creo que hay que destacar en este sentido que excepto el oficialismo y quien gobierna tiene claro que hay una parte del tema cloacas que está semi-resuelto, parecen no advertirlo el resto de los partidos. Es decir, la planta de tratamiento de los residuos cloacales en realidad ya tiene una aprobación, ya fue presentado un proyecto y ese proyecto está aprobado con partida presupuestaria. Me da la sensación de que muchos partidos y quienes están en esta contienda electoral desconocen este hecho. Sí lo conoce, por supuesto, el oficialismo. Queda pendiente, por supuesto, todo lo demás. Ahora, como tema de campaña es sencillo proponerlo, hay que cambiarlo. El termómetro de la gente, de la sociedad, dice eso. Son los problemas que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí introducí el tema más importante de esta cuestión que yo he visto, o la carencia más importante. ¿Qué dicen algunos partidos políticos y qué dicen otros partidos políticos a nivel nacional? No se traslada lo nacional a lo local cuando en realidad muchas veces es necesario. Muchos partidos políticos te dicen vamos a ajustar, vamos a achicar, vamos a generar la apertura del dólar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? ¿Habrá recursos para los municipios? El 80% del circulante que tiene la municipalidad de recursos en su presupuesto proviene de la coparticipación, proviene de la provincia. La mayoría de las obras que puede hacer, en este caso casi porque es el intendente, llegan de la provincia. El presupuesto municipal es para cuestiones menores, arreglo de calles que se rompen, quizás para determinada obra pequeña. Las grandes obras que cuestan mucho vienen de la provincia. Entonces, vos podés proponer que vas a hacer esta y aquella obra. Ahora, depende de en qué partido estás. Me parece que hay diferencias en los partidos con sus propuestas a nivel nacional que sin duda repercuten en Colón. Después que las cumplan o no las cumplan es otra cuestión, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo es otra cuestión. Ahora, si vos me decís que vas a ajustar, que vas a liberar el dólar y que en definitiva vas a achicar el país, me parece muy difícil pensar en obras para la ciudad. Hemos tenido algún ejemplo. La verdad es que hay que decirlo. Para que arreglaran el ingreso a Colón de la Ruta 50, hubo que recurrir a la justicia, hubo que pedir la intervención de un juez y aún así recusaron la decisión del juez, aún así apelaron la decisión del juez y nunca arreglaron la Ruta 50 o nunca terminaron un jardín de infantes. ¿Hay alguna diferencia entre los gobiernos provinciales? Efectivamente. Entonces, para mí el tema central es haber introducido dentro de estas cuestiones de debate en qué partido estás y qué propone tu partido para este país a futuro. Ahora, estas grandes obras, estas grandes problemáticas que requieren de estos fondos nacionales o provinciales, obviamente van a estar limitadas la posibilidad de concretar esos cambios si el partido gobernante te dice, bueno, tenemos que ajustar, no te podemos enviar los fondos. Lo que se promete hoy es algo que no se podría cumplir. Yo creo que tal vez los partidos también deberían proponer alternativas. Es decir, caso basural, por ejemplo. Hay cosas con el basural que tal vez las puedas llevar adelante sin, a lo mejor no totalmente, pero sí en buena medida, a partir de algo enteramente local. ¿Y esto qué es? Y bueno, esto es un cambio cultural en lo que es separación de residuos, en ver cómo reforzar una cooperativa de trabajo, en ver cómo hacer con todos esos residuos que se conviertan en un generador de empleo y de divisas para la ciudad.
no digo que en todas las áreas, pero en algunas áreas en las que sí necesitas de los recursos provinciales y nacionales, tal vez si no viniesen, tener el plan B alternativo ahí listo para ser ejecutado. Yo creo que ha faltado tal vez la seriedad de saber cómo se va a ejecutar cada una de estas áreas. Es decir, vamos al caso basural. Bueno, ¿cuánto sale el plan que tenés? ¿Cuánto en divisa sale? Más allá de que provenga de la provincia. ¿Cómo se va a ejecutar? ¿En qué consiste? Le falta toda esa estructura que es más bien del tipo técnica. Es decir, acá no hace falta que sea un partido de científicos como se mencionó en su momento porque no da resultado. Al frente tiene que haber políticos, pero la estructura, la forma en las que hay que llevar adelante las cosas, sí tienen que estar pensadas por gente técnica. Me parece que está faltando el apartado técnico en este debate de las PASO, que a lo mejor las tendremos en las generales. Sí, seguro. Una simplificación de eso, por lo menos empezar a concientizar a la gente de la separación en domicilio de la basura, que me parece que es el 50% de una solución a un gran basural que tenemos. Pero seguramente me parece que con el tiempo vamos a aprender a profundizar en cuestiones que tienen que ver con la conciencia del vecino. Pero te propongo un último tema. ¿Cómo repercute todo esto que estamos hablando en la gente? Y bueno, quizás cuando hablaste de la radio nos diste una punta, ¿no? ¿Qué cosas le interesan a la gente? Pero ¿sabes cuál es la principal preocupación que yo veo para las próximas elecciones? ¿Cuántos vecinos van a ir a votar? ¿Cuánta gente, en definitiva, va a ir a votar? ¿Sabes por qué? Porque votó a un sector, no le fue bien, votó a otro sector totalmente opuesto a ese, no le fue bien, y en definitiva surgen algunas figuras como Milei que se fueron de alguna manera perdiendo un poquito, que de alguna forma era lo distinto, hasta que por ahí empezó a hablar y lo conocieron, y entonces a mucha gente le queda la gran duda sobre qué hacer y cómo hacerlo, y quizás en ese cómo hacerlo tenemos que probablemente no vayan a votar, que no es la mejor decisión desde ya, desde todo punto de vista. Es nuestra oportunidad, es simplemente una responsabilidad que tenemos cada 2 años para elegir nuestro futuro. Pero ojo que mucho de lo que está en juego el próximo domingo probablemente se defina con la cantidad de gente que va a votar. Y en algunos casos que se han dado en otros lugares, esperemos que aquí no, la segunda fuerza ha sido el no voto, ya sea porque no fueron o porque votaron mal, salvo en un pueblo, en Neuquén, donde ganó el no voto, y el intendente que hace 24 años salió segundo, que está gobernando, y sigue gobernando porque el no voto no está justamente para conducir los destinos del pueblo. Me parece que ese es el dato central para el próximo domingo. En muchos otros casos se ha dado, en las elecciones que ya se han dado, ha ganado el no voto sumado a los votos blancos al candidato. Pero parece que esa no va a ser la línea que va a seguir estas elecciones y sobre todo en Colón. Primero porque está atada a una votación que es también provincial y nacional, por lo tanto me da la sensación de que los números enormes que hemos visto en otras provincias no se van a replicar en la elección de este domingo, y me da la sensación de que el número de votantes va a ser relativamente alto comparado con lo que hemos visto hasta ahora. Creo que la ciudad, más allá de que por ahí no se termina de interesar en los temas que también son de gran interés, como tiene que ver la contaminación ambiental, entre tantos otros, o el problema del tránsito, es igualmente una sociedad relativamente informada y politizada, la de Colón. Y me da la sensación de que este domingo se va a demostrar con la cantidad de asistentes en las urnas. Esperemos que así sea. Exactamente, ese sería justamente nuestro mensaje final para terminar con este programa que hemos dedicado prácticamente en su totalidad a los candidatos que estarán el próximo domingo exponiéndose a la gente. Ojalá la gente responda, cada uno elija de acuerdo a sus convicciones y que, por sobre todas las cosas, esto redunde en un beneficio para nuestra ciudad, que va a iniciar un periodo distinto a partir seguramente del año que viene. El próximo jueves nos volvemos a encontrar. Hasta entonces.